¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Busque por favor, Iglesia del Señor, en su Biblia el libro de los Hechos. Vamos a tener lectura en el capítulo número 5 y el verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, nuestro buen Dios, queremos agradecerte porque de ti nacen las buenas ideas. Realmente estamos un grupo de hombres y mujeres que te amamos y hemos sido convocados en este lugar para escuchar tu palabra, para ser edificados sobre ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera, Señor. Y cada domingo nos disponemos para presentarnos delante de ti, para adorarte, pero también para recibir la instrucción tuya, Señor. Una vez más en esta mañana, háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Amén. Qué poderoso texto mi esposa hizo lectura, ¿verdad? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban, dice, de enseñar y predicar a Jesucristo. Observe por favor cómo trabajaba la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Trabajaba en el templo y en las casas y enseñaban, predicaban a Jesucristo. Yo creo que es muy importante entender que las estrategias son importantes, son valiosas, pero nunca cambiemos el centro del mensaje. El mensaje siempre será predicar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Durante este mes estamos hablando mucho sobre desafíos de una gran visión. Y creo que este gran tema nos va a ocupar un par de meses y va a ser una gran bendición poder hablar mucho sobre los desafíos de una gran visión. Sin embargo, uno de los desafíos que tenemos como iglesia es precisamente el tema que vamos a compartir en esta mañana: desafíos de una iglesia que trabaja con grupos familiares. Y precisamente nuestra iglesia es una de esas iglesias, porque no es la única. Hay otras iglesias que también promueven los grupos familiares. Y yo quiero hablarles acerca de esto. Quiero hablarles de la bendición de trabajar con grupos familiares, cómo estamos trabajando con los grupos familiares, por qué es importante que usted vaya a un grupo familiar. Y espero que después de esta reunión y después de esta enseñanza, usted no tenga la menor duda de que los grupos familiares siempre estuvieron en el corazón de nuestro Dios. Ahora, los grupos familiares requieren líderes con corazón de pastor. Esto es muy importante porque vamos a aprender no solamente del lado de las ovejas, sino del lado de los líderes también. Los grupos familiares requieren líderes con corazón de pastor. El cuidado sabio y paternal de los líderes restaurará los corazones de los discípulos y se convertirán en instrumentos de bendición. Los grupos familiares solo pueden funcionar si tenemos líderes idóneos. Mientras tengamos líderes comprometidos, líderes idóneos, me refiero a los tutores, a los cotutores, entonces podríamos tener grupos familiares que cumplen con su misión. Tenemos 130 grupos familiares y tenemos que siempre estar atentos a cada uno de los tutores y cotutores y buscar su desarrollo, su crecimiento, su preparación, su capacitación, y por esa razón buscamos siempre generar recursos para ellos. Por ejemplo, tenemos las pistas musicales, las diapositivas, las canciones, para que cuando quieran cantar en el grupo familiar hay una cantidad de recursos, de escenas. Yo no sé si tal vez más de 100 canciones con pistas, con las diapositivas, para que puedan cantar como se canta en un karaoke, así poder cantar las canciones y las alabanzas en los grupos familiares. Tenemos también diferentes devocionales que compartimos todos los días con enseñanzas ya diseñadas, estructuradas, para que ellos puedan tomar de esos recursos y compartirlo en el grupo familiar.
Tenemos diferentes entrenamientos y capacitaciones, materiales a los cuales ellos tienen acceso para poder desarrollar un mejor liderazgo en su grupo familiar. Y por supuesto se nos viene ya en la segunda semana de febrero un seminario de capacitación para tutores y cotutores para que puedan hacer un mejor trabajo, un mejor servicio en la misión que se le ha encomendado. Creemos firmemente que los líderes son importantes, la gente es importante y por esa razón invertimos para que ellos puedan ser líderes conforme al corazón de Dios. La organización es importante, pero no basta estar organizados para que el modelo de los grupos familiares funcione. Es necesario asumir grandes desafíos para que sea sostenible con la ayuda del Señor. Recuerde esto, por favor, el amor supera y es más necesario que el propio sistema. Tenemos un sistema, tenemos una estructura, pero el amor está por encima de todo. La gente siempre es más importante que la estructura. Es por esta razón que los grupos familiares necesitan líderes que amen a la gente. Y por favor, quiero que usted como oveja o participante de un grupo familiar tenga la confianza de que cada encargado zonal con su ministro o su supervisor de hogares han elegido a las mejores parejas para que puedan asumir esta labor de cuidado pastoral para cada grupo familiar. Ahora, los grupos familiares están organizados de manera fantástica. Tenemos una estructura muy clara que yo creo que vale la pena que podamos conocerlo. Estamos organizados por zonas y en cada zona hay grupos familiares. Sin embargo, la estructura no es suficiente. Nuevamente, amor y estructura van de la mano. La estructura es el cuerpo, el amor es el alma. Y el cuerpo sin alma no tiene vida. Por esa razón el amor es importante, la comunión, la relación, la gente es más importante que la propia estructura. Dígale que está a su lado, el amor es importante. Y los grupos familiares permiten una relación de amor sincero y fraternal. Me encanta por eso los grupos familiares, porque tal vez en un auditorio grande como este no todos podemos hablar. Lo lindo de un grupo familiar es que todos pueden hablar. Si el tutor tiene la sabiduría para manejar y guiar al grupo, todos pueden compartir una bendición, una prueba, una historia, un pequeño testimonio, una opinión de algo que pone como un tema sobre la mesa. Y creo que vale la pena que podamos fortalecer esta forma de trabajar, porque recuerde lo que leímos en el texto: y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice la palabra? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El templo y las casas, diga conmigo, el templo y las casas. Es decir, ambas cosas son importantes, el templo y las casas. Hoy estamos en el templo y los miércoles estamos en las, dile que está a su lado, te quiero ver el próximo miércoles en un grupo familiar. Ahora, los grupos familiares son la columna vertebral. Nadie puede competir con los grupos familiares. Y por esa razón siempre le bajamos la velocidad al Ministerio de Matrimonios, que muchas veces quiere hacer muchas reuniones, decimos no, 3 veces al año. Los hombres también quieren hacer sus reuniones, no, 3 veces al año. También las mujeres quieren competir, no, 3 veces al año. Los años dorados también quieren competir, no, 12 veces al año. Entonces tenemos la forma de regularlos para que no compitan. Los únicos que posiblemente puedan competir sean los de Misión Delta, los de Encuentro Juvenil y los de Dulos. ¿Por qué? Porque ellos tienen reunión todos los sábados. Sin embargo, ellos también saben que la columna vertebral de nuestra iglesia no son los grupos homogéneos. La columna vertebral de nuestra iglesia son los grupos familiares, los hogares. Y los miércoles es tan vital y tan importante que todos participemos. Dígale que está a su lado, te quiero ver el miércoles.
Y todo aquel que entienda la importancia de los grupos familiares, dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. 3 cosas importantes que quiero hablar, desafíos para la iglesia que trabaja con grupos familiares. Primero, dar a conocer nuestra estrategia. Dar a conocer nuestra estrategia. Es importante entender cómo estamos organizados. Un grupo familiar está organizado por los tutores, que son los líderes principales. Siempre buscamos que sea una pareja. También los cotutores, allí pueden ser solteros, casados, puede variar, pero queremos que los que lideran el grupo familiar sea una pareja, sea un matrimonio. Pero de ahí los cotutores, que son los apoyos, los asistentes, los que colaboran directamente con el tutor. Están los consolidadores, que son aquellos que ayudan a un nuevo creyente y los insertan en el grupo familiar, los discipulan, los llevan hasta su bautismo. Esos son los consolidadores. Y están los miembros de un grupo familiar. Ahora, es muy importante explicar esto porque creo que a veces sucede que el tutor es el anfitrión también, o el cotutor es el anfitrión. Los anfitriones son importantes porque ellos abren sus casas todos los miércoles. ¿Puede imaginar eso? ¿Hay anfitriones aquí? Levanten su mano, por favor. Anfitriones, miren cuántos anfitriones, gloria a Dios. Un fuerte aplauso para todos ellos. Cada miércoles abriendo sus casas. Ellos no están preocupados que los muebles se van a gastar, no están preocupados que la casa la van a desordenar, porque saben que abrir las puertas de su casa es traer bendición a su casa. Y dígamelo a mí, que yo viví esa experiencia. Mi madre fue anfitriona por muchos años. Mi madre abrió las puertas de su casa. Y cuando sus hijos, que al comienzo éramos inconversos, y le decíamos, mamá, pero ¿por qué traes a la gente a la casa? Mi madre decía, es mi casa. Es mi casa. Y a veces el viejo también se enojaba un poco y también a él le tocaba batallar con todos. Aún a mi padre le decía, es nuestra casa, pero yo también soy dueña. ¿Sí o no? Bueno, sí, entonces yo quiero traer a mis hermanos a la casa. ¿Cómo cantaban los hermanos? Alabaré, alabaré, con bombo, y sonaba el bombo en la habitación donde estábamos. Pero créame que ese fue el inicio de cómo finalmente todos mis hermanos y yo conocimos a Cristo Jesús. Porque si no vas a ir a la iglesia puede ir a tu casa también. Y un día, hermano, yo todavía no cristiano, me estaba bañando y quería cantar. Y me puse a cantar, alabaré, alabaré. Yo dije, me están lavando el cerebro aquí. ¿Cómo se metió esta canción en mi mente? Pero créame cuando les digo que gracias a la firmeza de mi madre, toda la familia, sus 9 hijos, bueno, ya teníamos 2 cristianos en casa, todos conocieron a Cristo Jesús. Hasta mi padre conoció a Cristo Jesús. Porque yo creo que cuando uno abre las puertas de su hogar, también trae un tipo de bendición a esa casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al nombre de nuestro Señor. Siempre vamos a necesitar más casas, así que si tienes una casa grande, una casa abierta, una sala apropiada, pues por favor, comunícate con tu tutor, con tu supervisor, con tu encargado zonal, para que puedas disfrutar, para que puedas abrir tu casa y así disfrutar de estos programas tan bellos. ¿Cómo es que incluimos a los integrantes? Pues estamos ubicados geográficamente. Siempre hay un grupo familiar cerca a tu casa. Hay uno cerca a tu casa. Y puede estar tan cerca que presta tus oídos y vas a escuchar cómo están cantando. Porque está cerca, son 130 que están cerca. Hay una, a menos que vivas más lejos de Cono Norte, Callao.
pero generalmente están alrededor y por esa razón queremos que se ubiquen geográficamente. Sin embargo, hay algunos que están ubicados por afinidad amical o fraternal. De repente ahí está el amigo o el discipulador, o tal vez la novia o el novio. Ahí congrega en ese grupo familiar una persona importante, un compañero de trabajo. Y por esa razón cruza muchos, 15, 20 grupos familiares para llegar al que está ahí. Pero siempre le vamos a decir que hay uno cerca a su casa y que lo mejor es que se ubique geográficamente. Sin embargo, por afinidad también puede asistir a un hogar. Y también están por convocatoria, son aquellos que le decimos, hermano, a usted se le ve con un perfil de que puede ser un cotutor y un tutor en el futuro, así que le voy a invitar a mi grupo familiar para levantarlo como cotutor. Y de esa manera también por convocatoria pueden estar en algún lugar. ¿Qué hacen los tutores y los cotutores de los grupos familiares? Miren lo que hacen. Ellos organizan reuniones de grupos familiares todos los miércoles. Esos grupos familiares, esas reuniones son muy distintas de un culto dominical. Muy distintas. Esos grupos familiares son oportunidades donde todos comparten, donde todos hablan, donde hay una forma. Por eso es que el tutor tiene que estar muy bien entrenado para que pueda dar facilidad. Antiguamente nuestros tutores repetían el culto, ¿no? Inclusive alguna vez encontré a alguien haciendo una actividad para comprar su púlpito. Y le digo, pero hermano, no necesitas púlpito en el hogar. No para predicar con más autoridad, pastor. No, es que no se predica en los grupos familiares. En los grupos familiares se comparte una enseñanza y se abre el espacio para que todos puedan hablar, para que todos puedan compartir. Es un culto donde sí se necesita un púlpito para poder predicar, pero no en un grupo familiar. Así que los tutores y cotutores organizan reuniones todos los miércoles. También participan con sus grupos familiares en festivales, en seminarios, en conferencias. La mejor manera de traerlos a las parejas, a las familias, a las reuniones es a través de los tutores, los cotutores. Por ejemplo, el 14 de febrero, que es un día especial, ¿no? Se está promoviendo una reunión para parejas. Y los tutores son aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar a las parejas que hay en cada grupo familiar para que puedan participar, porque hay cupos limitados. Entonces, cada vez que los tutores reciben información o tienen claro la noticia, hay un plan de actividades, usted tiene que saberlo, entonces ellos comunican y los insertan en eventos especiales. Se viene una reunión maravillosa para hombres, para mujeres en un cercano futuro, y los tutores los motivan para poder involucrarlos en estas reuniones. También los involucran a los nuevos discípulos en los encuentros. Los llevan al EBEC, al EMEC, al EJEC, al EPEC. Es decir, buscan la forma de que puedan participar en estos encuentros que han sido de gran bendición. Por esa razón es importante que los tutores se conecten con los encuentros. Si hay un tutor que dice, yo no creo en los encuentros, a mí no me gustan los encuentros, entonces no debería ser tutor. Porque los tutores tienen que promover todo lo que promovemos. Tiene que dar a conocer todo lo que hacemos. Por esa razón es importante que los tutores, y va a haber un seminario para ellos donde vamos a explicar muy bien esto, pero esto es lo que también hacen los tutores y los cotutores. Pero también ellos promueven salidas programadas. Por ejemplo, pueden hacer paseos del grupo familiar. Vámonos a un lugar a pasear, a juntar en familias, traigan sus hijos que de repente no son creyentes, no van a la iglesia, pero tengamos un sábado de familias o una tarde deportiva, hagamos compañerismo y de esa manera establecen un vínculo maravilloso. ¿Puede imaginar eso? 5, 6, 7, 8 familias que se juntan para compartir. Ahí está la bendición, en la interacción, en el compartir unos con otros. Pero también pueden hacer ayuda social. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Corazones Felices. Imagínate que el tutor les diga al grupo familiar, hermanos, ¿qué le parece si nos vamos a apoyar al club de niños de Oquendo o de 200 millas o al club de niños de 12 de agosto? Son zonas de extrema pobreza, o tal vez el club de niños que está en Cerro La Regla. Vámonos, hermano, vamos a llevar refrigerio para atender ahí, abrazamos a los niños, los animamos. Créeme que el coordinador del club de niños te lo va a agradecer. Esa coordinadora que tiene 4, 5, 6 voluntarios, si llegan 5 familias a apoyar, se lo va a agradecer.
Todo va a depender del tutor, de cómo movilice al grupo familiar. Pero ahí también creo que es importante que cada miembro del grupo familiar pueda crear y pueda motivar, porque a veces los tutores también necesitan que las ovejas los motiven, ¿no? Hermano tutor, vamos a hacerlo, sí se puede, vamos a hacerlo. Y de esa manera se van creando espacios lindos. También pueden salir a hacer evangelismo. Pueden salir a hacer evangelismo a un parque, un sábado por la mañana, un domingo por la tarde, que no les toca el culto. Ustedes pueden salir como grupo familiar a hacer alguna actividad evangelística. Así que los grupos familiares tienen una tarea muy linda y es muy importante entenderla. ¿Cómo se multiplica un grupo familiar? Por ejemplo, para plantar un grupo familiar se puede plantar con 10 miembros. ¿Con cuántos miembros se puede plantar un grupo familiar? Con 10 personas. Con 10 personas. Ahora, luego viene el desarrollo de ese grupo familiar. Es decir, el grupo familiar comienza a crecer y puede llegar hasta promedio 25 personas. Y cuando llega al número, a ese promedio de 25 personas, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el tercer paso? Multiplicar el grupo familiar. Es decir, toman 10 y salen a plantar el grupo familiar. Ahora, esta dinámica nos va a permitir tener muchos grupos familiares. Muchos. Pero imagínate que haya un tutor o un cotutor o tal vez gente, los mismos del grupo, dicen, ay no, juntos para siempre, unidos para toda la vida. Luchemos con el pastor, el Señor está con nosotros y cosas como esas. Entonces está olvidando que los grupos familiares existen para multiplicarse y para que podamos seguir avanzando y creciendo. Yo estuve en un grupo familiar de hermanos donde los hermanos ya no cabían en la casa y la casa era grande y la gente estaba afuera. Había uno por la ventana metiendo la cabeza tratando de escuchar lo que se estaba haciendo dentro y yo le dije al tutor, brother, ya es hora de multiplicar. No puedes estar pensando en cómo mantenerlos juntos. Nosotros tenemos una visión de multiplicación. Y sepa que por esa razón hemos multiplicado el ministerio Nuevas Generaciones, porque un solo ministerio era demasiado, muy grande. Pero los multiplicamos ahora. Por eso es que ahora tenemos 3 macro ministerios: Misión Delta, Encuentro Juvenil, Dulos, macro ministerios. Ya no existen Nuevas Generaciones. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos es multiplicar. Los grupos familiares de la misma manera tienen que multiplicar. Dile que está a su lado, vamos a multiplicarnos. Ahora, ¿por qué razón no nos multiplicamos? ¿Sabe por qué? Porque nos faltan líderes. A pesar de que tenemos muchas parejas, pero todavía nos faltan líderes. Ahora, yo sé que acá hay parejas que están siendo bendecidas poderosamente. Los veo que vienen felices, reciben la palabra, se llenan, se hinchan de la palabra, se llenan de gozo, pero todavía no se activan para ser líderes en un grupo familiar. Y yo creo que si tú has sido bendecido, tienes que convertirte en un canal de bendición. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? ¿No? Te bendeciré y serás bendición. Entonces no basta solo con te bendeciré, sino que Dios te bendice para que seas de bendición. Y por eso te necesitamos, dile que está a su lado, te necesitamos como tutor de un grupo familiar. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad ser capaces de poder asumir este desafío. Y no tengas temor, no digas no sé, no puedo. A mí me causa mucha admiración ver cómo en las provincias, hermanos, en las provincias, en la sierra, en la selva, en zonas alejadas, hay hermanos que tienen 1, 2 años de creyentes y ya les entregan un grupo para pastorear, le entregan una iglesia. Y yo creo que esos hermanos, claro, si estuviera uno de esos aquí, yo le diría no, todavía no, pero allá la necesidad es tanta, que se le entregan a personas que muchas veces no están muy bien preparadas. Pero esos chicos esas parejas o esos hombres adultos o ancianos son tan valientes que asumen el desafío. Y mientras están dirigiendo la pequeña iglesia, están
estudiando, están aprendiendo, ahora tienen más interés de escribir los sermones, ahora tienen más interés de aprender los principios y de poder enseñar y compartir. Yo creo que es una bendición cuando alguien asume responsabilidad. Pero cuando uno asume responsabilidad, tiene el deseo de aprender, ya no solo para su propia vida, sino para compartir con otros. Pero si tú dices, ay, voy a esperar todavía, cuando esté preparado, mi hermano, pero ya tienes 4 años en la iglesia, no, todavía necesito más preparación. Hermano, ya, bueno, recién van 8, necesito más preparación. Hermano, ya todavía son 12 añitos, necesito. Brother, ¿cuándo vas a pararte? ¿Cuándo? Miren, yo me convertí a los 18 años. A los 18 años, verdaderamente a los 18 años. Y vine a plantar esta iglesia a los 26 años. Yo solo tuve 8 años para prepararme desde mi conversión. 8 años para plantar una iglesia. Y yo creo que aquí hay cristianos que tienen más de 8 años. Y no te estoy pidiendo que plantes una iglesia, te estoy pidiendo que plantes un grupo familiar. Dime, ¿lo puedes hacer? ¿Sí o no? Y ahí es donde uno dice, bueno, va a depender de cuánta hambre de Dios tengo, cuántas ganas de aprender, cuántas ganas de poder disfrutar de lo que estoy haciendo. Entonces serás un grandioso líder. Por favor, mira al que está a tu lado y dile, veo a un gran líder de grupo familiar, a un gran tutor, a una gran tutora. Y todo aquel que está convencido de que esta visión es maravillosa, dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. Segundo, ofrecer un discipulado sostenible y saludable. Ofrecer un discipulado sostenido y saludable. Observe por favor esto. Lo hemos hablado el domingo pasado. Necesitamos nosotros entender que cuando una persona llega a los pies de Cristo, hay 3 cosas fundamentales que le van a ayudar en su crecimiento. Sea este niño, adolescente, joven, adulto, anciano, lo que sea. Hay 3 cosas que le van a ayudar mucho. Lo primero, asistir los domingos a la iglesia. Los domingos a la iglesia. Y aquí es donde quiero retar a los líderes de macroministerios de los jóvenes. Porque muchos jóvenes han convertido el sábado en su reunión principal, pero no así los días domingo. Los maestros de Discovery Land vienen el domingo para enseñar y luego se van, pero tal vez no disfrutan de un culto dominical. Y estamos siempre procurando que todos podamos disfrutar de un domingo, porque el culto central de Cono Norte Callao es un domingo. Por esa razón es importante, amados hermanos, que los domingos podamos concentrar nuestra participación, pero también la profundidad bíblica, que es el ministerio de enseñanza que promovemos. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres profundizar en las Sagradas Escrituras? Los martes hay muchos cursos bíblicos que ofrecemos para que puedas estudiar de manera sistemática la palabra de Dios. Martes. Y si tú quieres confraternizar, si tú quieres conectar con otras familias, si tú quieres establecer un vínculo de amor, conocer a otras familias que están avanzando como tú lo estás haciendo, entonces ve los miércoles a un grupo familiar, porque los grupos familiares son vitales, son importantes. Los grupos familiares tienen consolidadores que hacen una labor maravillosa, pero esos consolidadores también tienen una actividad el día domingo. Por ejemplo, algunos de ellos tienen una credencial que dice consolidador. Y cuando llegan visitas a la iglesia, ¿qué hace un consolidador? Esto es muy importante, ¿no? Y se los compartimos a todos, porque alguna vez tú serás un consolidador. Y es importante que tú entiendas cómo funciona eso. Te entregan una credencial porque te quieren confiar una vida. Alguien a quien tú puedas ayudar. Alguien a quien tú puedas aconsejar, a quien tú puedas ministrar. Y estos consolidadores, si observan que las personas que nos visitan no toman una decisión de salir aquí al frente, ellos tienen la responsabilidad de abordarlos al final del culto. Tienen la responsabilidad de establecer conexión y recoger sus datos personales para luego informar sobre algunas actividades de la iglesia,
porque tal vez por diferentes razones no pudieron salir al frente, pero tú como consolidador los abordas y le dices, mira, dame tu teléfono y yo te voy a hacer llegar algunas actividades que te pueden interesar. ¿Qué temas te interesan? Yo quiero aprender sobre matrimonio, sobre crianza, quiero aprender algo sobre cómo emprender un negocio, un proyecto. Yo te voy a enviar la información, yo te voy a enviar cuándo se da alguna de estas actividades. Y de esa manera el consolidador aborda a las visitas. Y también los invita a participar en un grupo familiar cerca a su casa. Pero escuche por favor, para esto se requiere renuncia, para priorizar la atención de nuestras visitas, porque a veces estamos tan acelerados y a veces estamos corriendo tan rápido que aun cuando salimos del culto, hasta el consolidador, el encargado zonal, hasta el pastor sale corriendo porque tiene algo que hacer. La olla se me quema, me olvidé preparar esto, tengo hambre, dice el otro, ¿no? Y de pronto son cosas que nos hacen salir corriendo, pero olvidamos que hay personas valiosas, importantes, que han llegado a la iglesia como tú lo eres. Si tú no tienes ningún cargo, pero tú miras a alguien que tiene la carita feliz, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer con esa persona? Saludarlo, darle la bienvenida. Por esa razón los identificamos, porque son visitas y queremos que ellos se sientan cómodos en este lugar, como tú te sentiste cómodo cuando alguien te saludó, cuando alguien te abrazó, cuando alguien te dio la bienvenida. Y creo que es importante que nosotros entendamos que esta no solamente es tarea de los consolidadores, es de todos, pero principalmente de ellos. ¿Y qué pasa cuando hay nuevos creyentes en un culto, por ejemplo? Cuando las personas entregan su vida a Jesús, los consolidadores, que en un futuro serán cotutores, ellos hacen 4 pasos. Recibimiento de nuevos creyentes, es decir, los reciben, se ponen detrás de las personas que toman la decisión de seguir a Jesús y van a recibirlos, como cuando uno nace de nuevo, ¿no? Como un nuevo nacimiento, entonces ahí está el médico que recibe al bebé. Así en Cristo dice la Biblia que hay un nuevo nacimiento y esas personas son las que reciben a ese nuevo creyente. Luego viene el seguimiento, es decir, los animamos a estudiar un curso que se llama Bases Fundamentales de la Fe. Y después de eso los involucramos en los grupos familiares, o paralelamente los involucramos en los grupos familiares, y por supuesto no podemos faltar a la celebración del bautismo, porque queremos que se bauticen. La Biblia dice: arrepiéntanse y bautícense. Y por esa razón les vamos a animar a bautizarse, porque de esa manera están reafirmando su compromiso de seguir a Jesús. Importante recordar que tutores, cotutores y consolidadores tienen muy en claro cuál es su tarea. Y la tarea es lo que dice Proverbios 27:23 y Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Primera de Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y les digo a los miembros de los grupos familiares: déjense amar, déjense cuidar, déjense animar. Confíen en este trabajo que hacemos voluntariamente y por amor para todas las familias. Y tenemos una estructura, tenemos un orden. En mi caso, como pastor principal, mi trabajo es cuidar principalmente de los pastores, de los encargados zonales, de los supervisores, los supervisores de los grupos, de los tutores y cotutores de las ovejas. Y de esa manera vamos cuidando unos por otros, unos a otros. Y esto es muy importante. Por esa razón yo creo que se requiere que Cristo sea el Rey y el Señor de nuestras vidas, porque solo así tendremos amor por la gente, solo así tendremos el deseo de ayudar a otras personas, solo así podremos ser capaces de hacer algunos sacrificios para poder ayudar a nuevas familias. Dígame si hay familias que no necesitan un buen consejo.
Dígame si acaso no hay familias que necesitan ayuda, que personas con cierto conocimiento de la palabra pueden ayudarlos a reconciliarse, a establecer un vínculo de amor y de respeto entre ellos. Por esa razón existe la iglesia y por esa razón existen los tutores, los cotutores y los consolidadores. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta mañana? Levanten su brazo, por favor. Miren, ahí están varios tutores, cotutores, consolidadores. Un fuerte aplauso para todos ellos. Dios bendiga sus vidas. Tercero, ayudar a los nuevos discípulos en el crecimiento espiritual. Ayudar a los nuevos discípulos en su crecimiento espiritual. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observe por favor, porque esta figura que ven acá tiene 4 columnas y decimos que los grupos familiares tienen 4 columnas. Como la silla donde estás sentado que tiene 4 patas y puede sostener tu peso, así también los hogares tienen 4 columnas que pueden sostener al grupo familiar. ¿Y cuáles son esos 4 columnas? Ahí está: integración, edificación, evangelismo y oración. Cuando la Biblia dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto lo hacían en el templo y en las casas, acuérdate. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tiene que ver con edificación. Es decir, en los grupos familiares también solemos compartir la palabra. Traen el sermón del día domingo. A veces al grupo familiar le dicen: hermanos, el domingo tuvimos un mensaje maravilloso. Vamos a hablar sobre este mensaje. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Y el tutor en 10 minutos hace un repaso y luego todos hablan, todos opinan. Y de esa manera nos edificamos, fortalecemos verdades, principios. O tal vez tiene una enseñanza que quiere compartir. No es el espacio para hablar de, no sé, siempre hay un tutor que dice: hermanos, he leído Apocalipsis toda esta semana, así que les voy a hacer un estudio de Apocalipsis y quiere enseñarle el curso de escatología o algo. No, esos son los martes. Los miércoles no se hace eso. Los miércoles lo que se hace es se confraterniza, se establece vínculo de amor. Se toma la palabra y se comparte con todos. Entonces la edificación es mutua, unos a otros. Luego dice: en la comunión unos con otros. Y en la comunión unos con otros tiene que ver con el compañerismo, con la integración. ¿Y qué se hace en los grupos familiares cuando se hace integración? Se celebran cumpleaños, aniversarios, se hacen juegos, dinámicas, se conocen. Hay una serie de actividades que hacen cuando le dan el énfasis de integración. Luego dice: en el partimiento del pan. Esto era una práctica de la antigüedad que celebraban la Santa Cena cada vez que se reunían en las casas. Nosotros lo hacemos una vez al mes aquí en el templo. Pero el partimiento del pan o la celebración de la Santa Cena no es otra cosa que predicar a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y por esa razón decimos que la tercera columna es evangelismo. Evangelismo también tiene que practicarlo el grupo familiar. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, cada familia trae un invitado, pueden ser sus propios hijos, el esposo, la esposa, algún vecino, y esa noche que se reúnen pueden hablar sobre testimonios personales de la gente, o miran una película corta evangelística, o tal vez salen en grupo a evangelizar a un parque, o lo hacen tocando las casas puerta por puerta. Buscan la manera de poder anunciar a Jesucristo. Y por supuesto también las oraciones, es decir, oran de 2 en 2, de 3 en 3 por diferentes necesidades. Y el tutor tiene la libertad de poder darle el énfasis que considera según la necesidad del grupo familiar. Ahí es donde le damos libertad para que ellos puedan elegir qué énfasis le tiene que dar. Pero hay que tener cuidado, porque si hay tutores que todo el tiempo le están dando énfasis de edificación y se está olvidando de la integración, del evangelismo, de la oración, entonces hay que regular. Y ahí están los cotutores para decirle: hermano tutor, vamos a regular esto, porque necesitamos integrar, también necesitamos evangelizar. Es decir, hermanos, tenemos una linda oportunidad en el grupo familiar para poder ayudar en el crecimiento espiritual.
El grupo familiar crea un espíritu de familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un espíritu de familia, como lo dice el texto, ¿no? Porque ahí tenemos el compromiso, tenemos el deber de amarnos unos a otros, de confesar las ofensas los unos a los otros, de saludarnos unos a otros, de orar unos por otros, de alentarnos los unos a los otros, de exhortarnos los unos a los otros y de llevar las cargas los unos a los otros. Note, por favor, en el grupo familiar, acá no se puede. ¿Por qué? Porque es un grupo muy grande. Entonces no se puede, pero en un grupo familiar, en un grupo pequeño, qué bendición es que puedan compartir sus cargas, que puedan compartir sus éxitos, sus alegrías. ¿No te gustaría participar en un grupo así? ¿No te gustaría ser parte de un grupo familiar donde el tutor, el cotutor con mucha sabiduría está guiando ese grupo para que podamos hacer todas estas cosas los unos por los otros? Es un espíritu de familia. Y eso es lo que necesitamos. No solo necesitamos ser receptores de un gran sermón, necesitamos hablar, necesitamos compartir, necesitamos llorar. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Amén. Debe que está a su lado. Eso necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Ahora, hermano, hermana, si uno en ese grupo abre su corazón y dice, hermanos, estoy pasando por muchos problemas en mi matrimonio y necesito sus oraciones porque mi crisis es muy fuerte. Hay que tener ese amor los unos por los otros. Porque si tú dices, ¿qué habrás hecho? Pues, por alguna razón te vinieron los problemas. Entonces no estás teniendo empatía, no estás teniendo asertividad. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aprender a amarnos, a ayudarnos, a exhortarnos, a alentarnos, a animarnos los unos a los otros. Así que cuando alguien abre su corazón en ese grupo familiar, aquí vienen algunos consejos. Escucha sin juzgar. No seas juzgón. Dile que está a su lado. No juzgues. No juzgues. ¿Por qué razón? Porque algún día te puede venir a ti ese problema. Algún día tú puedes estar pasando por una situación así. Por lo tanto, escucha sin juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Otro consejo, comparte medicina espiritual. En vez de estar juzgando, mejor dile, Dios te va a ayudar. Con Él todo es posible. O recítale un versículo. Yo me acuerdo que un día yo estaba 18 años, recién convertido, conociendo un poco a Dios, y estaba con una angustia en mi alma, casi al borde de las lágrimas por un problema que yo tenía con un ex jefe de trabajo, con quien trabajé 2 o 3 meses. Y estaba angustiado porque tenía un documento mío que no me lo quería entregar y estaba angustiado. Y una hermanita de la iglesia donde yo congregaba estaba caminando por el centro de la avenida, por la vereda central, y yo estaba parado. Entonces ella me mira y me dice, yo te he visto a ti en la iglesia. Sí, estoy yendo a la iglesia. Te voy a compartir un texto bíblico, me dijo. Así, de la nada. Hasta ahora me acuerdo el texto que me compartió y se convirtió en uno de los textos más poderosos que hasta el día de hoy guardo en mi vida. Isaías 41:13. Yo soy Jehová tu Dios quien sostiene tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Chao, me dijo y se fue. 1 o 2 minutos, no habló más conmigo. Pero cuando esa hermanita se fue y me dejó ese versículo, hermano, me vino así como cuando uno tiene sed y se bebe una taza de agua, un vaso de agua, me vino una paz al alma, me vino un refrigerio interior, me vino como esas medicinas que calman el dolor, me vino algo tan maravilloso a la vida que dije, ¿qué me pasó? Eso se llama medicina espiritual. Medicina espiritual. Por esa razón, cada uno de nosotros, en vez de estar juzgando, deberíamos repartir medicina espiritual. ¿Qué tienes que repartir? Que es la palabra de Dios.
que sana el alma, que restaura los corazones, que bendice nuestras vidas. Así que yo te animo en el nombre de Jesús, cualquiera sea tu problema. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él te puede ayudar, Él te va a levantar, Él te bendecirá para que tú seas bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hay que repetir el proceso todas las veces que sean necesarias. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú puedas cada vez compartir medicina espiritual. Otro consejo: inspira con tu testimonio. Inspira con tu testimonio. Cuando una persona te cuente un problema, tú dile: mira, yo tenía problemas más graves que los tuyos, pero el mismo Dios que me sacó del lodo cenagoso, el mismo Dios que me sacó de la oscuridad, de las tinieblas, de ese mundo de oscuridad en la que yo vivía, es el mismo Dios que también te va a ayudar. Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo, porque Él no tiene hijos favoritos. Él tiene el poder para operar milagros en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale afecto cristiano. Claro, entendiendo hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero a veces necesitamos darle un buen abrazo. Tú que eres varón, a otro hombre, un buen abrazo. ¿Cómo bendice un buen abrazo? Sin golpearle la espalda, pero un buen abrazo. Y qué lindo es cuando en Cristo aprendemos a ser afectivos. Aprendemos a ser afectivos con el respeto, por supuesto, que nos merecemos, pero afectivos. ¡Qué lindo! Y estas son cosas que tenemos que aprender, hermanos. Hay padres, hermanos, que ni siquiera son afectivos con sus propios hijos. Ah, los hombres no lloran, macho, macho, dice. Hermanos, yo le doy besos a mis hijos hasta ahora. Ellos me besan. A veces yo le digo mi amor, muchas veces mi amor, mi amor. Y de repente si alguien me escucha me diría: ¡oh, qué pasa! Pero es un afecto puro, limpio, cristiano. Cuando nos hablamos por teléfono terminamos diciendo: ya, te amo, chao, te amo. Pero lo hacemos, a veces nos sale tan natural porque hemos aprendido a ser afectivos. Si tú te encuentras con un cristiano que no es afectivo, con una cristiana que no es afectiva, hay que dudar si lo son. Porque los que somos de Dios, tenemos a Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, el que tiene a Dios fluye en amor. Amén. Dile que está a su lado: te amo. Soltero, no te aproveches, por favor. Así que vamos a fluir en amor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a fluir en ese amor verdadero, puro, que solo Dios puede darnos. Dar un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso que nos llena de su amor. Conclusión. Recuerda que somos familia. Y el amor, juntamente con la misericordia, deben ser nuestras marcas distintivas. En los grupos familiares se hace muy evidente estas marcas. Así como fuimos discipulados y ayudados, ahora nos toca hacerlo para las demás familias. Recuerda lo que dice Mateo 18: lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. No por nada Dios te ha bendecido. Te bendeciré y serás bendición. No te quedes con la bendición, no te quedes con el regalo, no te quedes con el milagro, no te quedes con lo que Dios te ha dado. Compártelo, compártelo. Y si tú te sientes que Dios te ha regalado mucha capacidad, muchas bendiciones, dile a tu tutor, dile a tu supervisor, a tu encargado zonal, dile: hermano, mucho tiempo estoy sentado en la banca. Ya úsame, quiero servir a papá Dios. Dios me ha llenado el corazón, Dios me ha bendecido tanto. Quiero ayudar, quiero aconsejar, quiero ministrar, quiero liderar, quiero hacer cosas en esta casa. Porque amo la visión,
amo la iglesia, amo la estrategia, la entiendo perfectamente, pero dame una oportunidad. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo, porque para esto Dios nos ha llamado, para ser canales de bendición. Porque si tú y yo no lo hacemos, lo más probable es que el enemigo va a usar esto para hacernos pasar malas experiencias. Porque si tú no te insertas en un grupo familiar, escúchame, si tú no te insertas en un grupo familiar, pocos te llamarán el día de tu cumpleaños, el día de tu aniversario de bodas, o cuando tal vez tú tengas una necesidad o un problema. Pero cuando tú eres parte de una familia, de un grupo familiar, qué maravilloso, tienes una identidad. Yo también tengo mi grupo familiar, Rojo 1, Zona 8. Yo también. Y me encanta cuando mi tutor me dice: pastor, ¿va a venir al grupo familiar? Porque en ese momento ya no sé quién es la autoridad, yo o él. No, sí voy a ir. Sí voy a ir, Cristian, claro que sí. ¿Sabe? Qué bendición es sentirse amado por un grupo familiar. Si tú no perteneces a uno, no puedes vivir esa experiencia. Yo te animo sinceramente a que seas parte de un grupo familiar. Tenemos 130 grupos familiares. Todas estas son grupos familiares. Hay un montón en Cono Norte, Callao. Ahora, si vives lejos de Cono Norte, Callao, pues busca uno que esté cerca, lo más cerca posible. Pero siempre hay uno cerca a tu casa. Y nadie puede estar tan ocupado que no pueda inscribirse y ser parte de un grupo familiar. Nosotros somos famosos del pollo a la brasa. ¿Y has visto los carboncitos que están allí debajo cuando el pollo a la brasa se está cocinando? Todos esos carboncitos están encendidos, ¿sí o no? ¿Sabes? Ese fogón, con esos carboncitos, somos cada uno de nosotros en un grupo familiar. Toma un carboncito y ponlo fuera del grupo familiar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y por eso hay muchos cristianos que se han apagado. Porque viven separados. Porque no le dan valor. ¿Qué tenemos que hacer con ese carboncito para que recupere su luz? Devolverlo. Muy bien. Me encanta cuando los niños entienden. Devolverlo. Y el Señor te está diciendo: vuelve al fogón. Vuelve al fogón, porque estás como un carboncito apagado. Pero si tú vuelves al fogón, tu luz se volverá a encender. Dile al que está a su lado: necesitas un poco más de luz. Tienes que volver al fogón. Tienes que volver al grupo familiar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, por favor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.